Eres mediocre y tu anillo es barato. Me dejó por mi compañero de trabajo en el cumpleaños de mi hermana y luego arrojó mi anillo de compromiso a los arbustos. 2 años después, no podía soportar verme vivir la vida exitosa que dijo que nunca tendría. Fue en la fiesta de cumpleaños de mi hermana menor cuando sucedió. Daniela, mi novia desde hacía 5 años, llegó tarde como de costumbre. Estaba hablando con algunos parientes cuando la vi del brazo de Rodrigo, mi compañero de trabajo. Ambos reían demasiado cerca el uno del otro. Me acerqué sonriendo, pensando que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada. Sebastián, tenemos que hablar, dijo Daniela con voz firme sin siquiera saludarme. La seguí al patio trasero de la casa de mis padres. Rodrigo se quedó en la sala de estar observando la escena con una sonrisa que no supe interpretar en ese momento. En el jardín, bajo las luces de Navidad que mi madre había colgado semanas antes, Daniela se volvió hacia mí con una expresión que nunca le había visto. Esto no está funcionando, comenzó. He estado pensando mucho y creo que merezco algo mejor. Alguien con más ambición. Alguien que realmente quiera progresar en la vida. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿De qué estás hablando? Tenemos planes. Nos vamos a casar el año que viene. Estamos ahorrando para el apartamento. ¿Tus planes? Me interrumpió con desprecio. Siempre son tus planes mediocres. Trabajas en esa oficina aburrida ganando una miseria. Rodrigo acaba de ser ascendido a gerente regional. Él tiene futuro. Las piezas comenzaron a encajar en mi mente. Las salidas nocturnas de Daniela hasta tarde. Sus nuevos vestidos caros que decía haber comprado en oferta. Las veces que canceló nuestras citas porque tenía cosas que hacer. La traición había estado sucediendo justo delante de mis ojos. Y yo había sido demasiado confiado para verlo. ¿Cuánto tiempo llevas con él? Pregunté con voz temblorosa. Meses, respondió sin ninguna emoción. Y antes de que preguntes, sí, ya se lo presenté a mis padres. Están felices de que finalmente esté con alguien de mi nivel. Metí la mano en el bolsillo donde llevaba la pequeña caja de terciopelo azul. Iba a proponerle matrimonio esa noche frente a toda mi familia. Había estado ahorrando durante 2 años para comprar ese anillo. Cada centavo extra de mi salario, cada hora extra en la oficina, todo había sido para ese momento. Saqué la caja y la abrí. Daniela vio el anillo y por un segundo, solo por un segundo, vi algo como arrepentimiento en sus ojos, pero desapareció tan rápido como vino. Demasiado pequeño, dijo con una risa cruel. Rodrigo me va a dar uno de verdad, no esta cosita que probablemente compraste en alguna tienda de segunda mano. Antes de que pudiera reaccionar, me quitó la caja de las manos, sacó el anillo y lo arrojó con fuerza a los arbustos del jardín. El pequeño diamante desapareció entre las hojas oscuras. Adiós, Sebastián. Espero que algún día encuentres a alguien tan mediocre como tú. Se dio la vuelta y entró en la casa. A través de las ventanas, la vi tomar el brazo de Rodrigo y salir juntos por la puerta principal. Escuché el sonido del motor de su coche alejándose mientras yo seguía de pie en el jardín, mirando los arbustos donde había desaparecido el anillo que tanto me había costado conseguir. Fue mi hermana Andrea quien me encontró 20 minutos después, buscando entre las plantas con las manos llenas de tierra y los ojos húmedos. No dijo nada. Simplemente se arrodilló a mi lado y comenzó a buscar conmigo. Tardamos 1 hora en encontrarlo. Cuando finalmente lo tuve en mi mano de nuevo, lo guardé en mi bolsillo y nunca más lo saqué. Durante las semanas siguientes, caí en una profunda depresión. Daniela publicaba constantemente fotos en sus redes sociales. Restaurantes caros, viajes de fin de semana, eventos exclusivos, siempre del brazo de Rodrigo. Él alardeaba de su nueva relación en la oficina, contando detalles íntimos que me hacían sentir humillado frente a todos mis colegas. Mi rendimiento en el trabajo comenzó a decaer. Llegaba tarde, cometía errores en informes importantes. Evitaba las reuniones donde sabía que estaría Rodrigo. Mi supervisor, el señor Márquez, me llamó a su oficina un día de marzo, 3 meses después de la ruptura. Sebastián, te conozco desde que te uniste a esta empresa hace 6 años. Eres uno de mis mejores analistas,
Pero últimamente algo no va bien. ¿Quieres hablar de ello? Le conté todo. No planeaba hacerlo, pero una vez que empecé, no pude parar. El señor Márquez escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, se reclinó en su silla y me miró fijamente. Hijo, te voy a decir algo que mi padre me dijo cuando pasé por algo similar. El mejor acto de venganza es el éxito masivo. Esa mujer te consideró mediocre. Demuéstrale que está equivocada. ¿Pero cómo? Empecé a decir. La empresa está buscando candidatos para un programa de formación en gestión de proyectos internacionales. Son 6 meses de formación intensiva con la posibilidad de un ascenso y traslado a cualquiera de nuestras oficinas en América Latina. El salario base es el triple de lo que ganas ahora. Te voy a nominar. No lo pensé 2 veces. Acepté de inmediato. Los siguientes 6 meses fueron los más duros de mi vida. Estudiaba hasta las 3 de la mañana. Asistía a clases los fines de semana. Tomaba cursos adicionales en línea. Eliminé a Daniela y Rodrigo de todas mis redes sociales. Bloqueé sus números. Me centré únicamente en mí y en mi crecimiento profesional. Durante ese tiempo, mi hermana Andrea fue mi apoyo constante. Acababa de terminar su carrera en administración de empresas y juntos empezamos a planear algo que cambiaría mi vida para siempre. Usando el dinero que había ahorrado para el apartamento con Daniela, más un préstamo que Andrea consiguió, decidimos abrir nuestra propia consultoría de negocios. Fue difícil al principio. Trabajaba en el programa de formación durante el día y en nuestra consultoría por las noches y los fines de semana. Pero Andrea tenía un talento natural para los negocios y yo había aprendido mucho en mis años en la empresa. Nuestro primer cliente fue una pequeña panadería que quería expandirse. Les ayudamos a reestructurar sus finanzas y en 6 meses habían abierto 2 sucursales más. El boca a boca funcionó. Pronto teníamos más clientes de los que podíamos manejar. Pequeñas empresas familiares que necesitaban asesoramiento, emprendedores que buscaban inversores, empresas medianas que querían optimizar sus procesos. Cada proyecto exitoso nos traía 3 más. Cuando terminé el programa de formación, me ofrecieron la dirección regional de la zona sur, el mismo puesto que tenía Rodrigo, pero en una región más grande y con un mejor salario. Sin embargo, rechacé la oferta. Nuestra consultoría estaba generando más dinero del que jamás habría ganado en la empresa, y teníamos la libertad de elegir nuestros proyectos y horarios. 18 meses después de la ruptura, Andrea y yo inauguramos nuestra primera oficina formal. Ya no trabajábamos desde mi apartamento. Ahora, teníamos un espacio en el centro financiero de la ciudad con 5 empleados y una lista de espera de clientes. Había perdido 15 kilogramos, empecé a hacer ejercicio regularmente, renové mi vestuario, y lo más importante, recuperé mi confianza. Fue entonces cuando volví a ver a Daniela. Era un viernes por la noche cuando decidí salir con unos amigos de la universidad que no había visto en meses. Habíamos quedado en un nuevo restaurante de la zona rosa, uno de esos lugares modernos con luces tenues y música de jazz de fondo. Llegué directamente de la oficina vestido con un traje italiano que había comprado la semana anterior para una presentación importante. Mis amigos ya estaban en la mesa cuando llegué. Carlos, mi mejor amigo desde la universidad, silbó al verme llegar. Mira al señor empresario exitoso, bromeó mientras me daba un abrazo. Te ves increíble, hermano. Nada que ver con ese tipo deprimido que lloraba en mi sofá hace 1 año y medio. Me reí, aunque los recuerdos todavía dolían un poco. Esos días quedaron atrás. Ahora estoy centrado en cosas más importantes. Nos sentamos y empezamos a ponernos al día. Carlos trabajaba en un estudio de arquitectura. Laura acababa de regresar de un posgrado en España y Miguel había abierto su propia agencia de publicidad. Todos estábamos en buenos momentos de nuestras vidas, celebrando nuestros logros con vino tinto y buena comida. Fue Laura quien la vio primero. Su expresión cambió sutilmente mientras miraba hacia la entrada del restaurante. Sebastián, no te des la vuelta ahora, pero tu ex acaba de entrar. Por supuesto, me di la vuelta inmediatamente y allí estaba Daniela, de pie en la entrada con un vestido que reconocí como el mismo que había usado en una de sus fotos con Rodrigo meses atrás. Pero había algo diferente en ella.
Parecía cansada, con ojeras que su maquillaje no podía ocultar por completo. Estaba sola, mirando su teléfono con una expresión de frustración. Nuestras miradas se encontraron. Vi sus ojos abrirse de sorpresa, mirándome de arriba abajo. Simplemente levanté mi copa de vino en un saludo cordial y volví mi atención a mis amigos como si su presencia no tuviera ningún efecto en mí. ¿Estás bien?, preguntó Miguel en voz baja. Perfectamente, respondí con sinceridad, y era verdad. Ya no sentía nada por ella. Ni amor, ni odio, solo indiferencia. Durante los siguientes 20 minutos, intenté concentrarme en la conversación, pero podía sentir la mirada de Daniela desde su mesa al otro lado del restaurante. Laura me informó discretamente que seguía sola, revisando constantemente su teléfono. Cuando terminamos de cenar y pedimos la cuenta, me levanté para ir al baño. En el pasillo que conducía a los baños, Daniela apareció como si me hubiera estado esperando. Sebastián, dijo en voz baja. «Qué sorpresa verte aquí, Daniela». Respondí cortés pero fríamente. «Disculpa, tengo prisa». «Espera, por favor». Extendió la mano pero no me tocó. «Te ves muy bien, diferente». «¿Has estado haciendo ejercicio?». «Entre otras cosas», respondí sin dar detalles. «Si me disculpas». «Escuché que abriste tu propia empresa», continuó rápidamente. «Tu hermana lo publicó en sus redes sociales». Eso es muy impresionante». «Gracias. Andrea y yo hemos trabajado muy duro». Hubo un silencio incómodo. Daniela jugaba nerviosamente con su teléfono como si buscara las palabras adecuadas. Finalmente, dijo, «Rodo y yo rompimos hace 3 meses». «Lamento escucharlo». «¿Mentí?». En realidad, no sentí nada al respecto. «No lo sientas», soltó una risa amarga. Resultó ser un completo idiota. «¿Sabías que tenía otras 2 novias además de mí? Una en la oficina de Monterrey y otra en Guadalajara. Me enteré cuando una de ellas apareció en una reunión de la empresa aquí. Hizo toda una escena delante de todo el mundo. No sabía qué decir, así que solo asentí». Daniela continuó como si necesitara confesarse. Perdió su trabajo hace 2 meses. Fue por malversación de fondos de la empresa. Está bajo investigación. Todo fue una mentira, Sebastián. El dinero que gastaba, los viajes, los regalos caros, todo era dinero robado de la empresa. Eso es terrible, dije. Y esta vez, lo decía en serio. Rodrigo me había hecho daño, pero no le deseaba la cárcel a nadie. Tuve que pagar parte de lo que gastó en mí, continuó Daniela, con la voz quebrándose ligeramente. Mis padres tuvieron que vender su casa de la playa para ayudarme a cubrir los gastos legales. Ahora vivo en un apartamento pequeño, trabajo en 2 empleos para pagar las deudas, y. Se detuvo, secándose una lágrima que comenzaba a formarse en su ojo. Y todos los días me arrepiento de lo que te hice, de cómo te traté. Fuiste bueno conmigo. Fuiste honesto, trabajador, leal, y lo tiré todo por la borda por alguien que resultó ser todo lo contrario. Sentí una mezcla de emociones. Una parte de mí, la que aún recordaba el dolor de aquella noche en el jardín, quería sentir satisfacción por su karma. Pero otra parte, la que había crecido y madurado durante esos 2 años, solo sentía lástima. Daniela, lamento mucho por lo que estás pasando, dije honestamente. Pero eso no cambia lo que pasó entre nosotros. Me humillaste frente a mi familia. Me traicionaste durante meses. Me llamaste mediocre. Y tiraste algo que representaba años de esfuerzo como si fuera basura. Lo sé, susurró. Y lo siento mucho, Sebastián. Si pudiera volver atrás en el tiempo. Pero no puedes, la interrumpí suavemente. Y yo he seguido adelante. Te deseo lo mejor, de verdad, pero ese capítulo de mi vida está cerrado. Me di la vuelta para irme, pero su voz me detuvo. ¿Hay alguien más?, preguntó. En su tono, había algo más que simple curiosidad. Había esperanza, como si mi respuesta pudiera darle alguna oportunidad. Eso no es de tu incumbencia, respondí sin darme la vuelta.
Cuídate, Daniela. Regresé a la mesa donde mis amigos esperaban con expresiones curiosas. Carlos levantó una ceja en una pregunta silenciosa. «¿Todo bien?», les aseguré. «Solo una conversación incómoda pero necesaria. Nos vamos». Pagamos la cuenta y salimos del restaurante. Mi coche, un sedán negro nuevo que había comprado hacía 3 meses, estaba aparcado en la calle principal. Mientras caminábamos hacia el aparcamiento, escuché pasos apresurados detrás de mí. «Sebastián, espera, por favor». Era Daniela de nuevo, casi corriendo para alcanzarme. Mis amigos se adelantaron discretamente, dándome espacio. «Daniela, ya hablamos», dije con una paciencia que empezaba a agotarse. «Por favor, solo escúchame un minuto más», suplicó. «Sé que me equivoqué. Sé que no merezco una segunda oportunidad. ¿Pero podríamos al menos tomar un café alguna vez? Hablar como amigos. Extraño tu compañía. Extraño tus conversaciones. Extraño. ¿Me extrañas a mí o extrañas la estabilidad que ofrecía?». La interrumpí. Por primera vez en la conversación, dejé que algunos de mis verdaderos sentimientos se filtraran en mi voz. Porque cuando tenía esa estabilidad, cuando te ofrecí mi lealtad y mi amor, no fue suficiente para ti. Querías más. Querías algo mejor. Querías a alguien que te diera una vida llena de lujos. Era joven y estúpida, argumentó desesperadamente. No supe valorar lo que tenía. Y yo era joven e ingenuo, repliqué. No vi las señales de tu traición, incluso cuando estaban justo delante de mis ojos. Pero ambos hemos crecido desde entonces. Al menos yo lo he hecho. Y parte de ese crecimiento es saber cuándo una puerta debe permanecer cerrada. Daniela empezó a llorar abiertamente ahora, sin importarle que estuviéramos en medio de la calle. «Por favor, Sebastián, te lo ruego. Dame una oportunidad para demostrarte que he cambiado». Suspiré profundamente. Esta conversación iba a lugares que no quería visitar. «Daniela, escúchame atentamente porque no voy a repetirlo. Lo nuestro terminó hace 2 años de la manera más dolorosa posible. No te guardo rencor, pero tampoco siento nada más. No hay amor, ni odio, ni deseo de venganza o reconciliación, solo indiferencia. Y honestamente, esa indiferencia es lo mejor que puedo ofrecerte. Pero podríamos intentarlo de nuevo», insistió, con la voz quebrada. «Podríamos empezar de cero como si nada hubiera pasado». «No podemos fingir que no pasó nada», la corté con firmeza. «E incluso si pudiéramos, no querría. Esa relación me enseñó lecciones valiosas sobre mí mismo, sobre lo que merezco, sobre el tipo de persona que quiero a mi lado. Y lo siento, pero tú no eres esa persona». Vi cómo mis palabras la golpeaban como puñetazos físicos. Una parte de mí se sintió mal por ser tan directo, pero sabía que la amabilidad en este momento solo le daría falsas esperanzas. «Sebastián, yo». Comenzó, pero la detuve levantando la mano. «Daniela, te deseo sinceramente lo mejor. Espero que encuentres tu camino, que pagues tus deudas, que aprendas de tus errores, pero ese camino no me incluye a mí. Ahora, si me disculpas, mis amigos me están esperando». Esta vez, no esperé su respuesta. Caminé hacia mi coche donde Carlos, Laura y Miguel fingían estar en una profunda conversación mientras obviamente lo habían estado observando todo. Subí al coche y arranqué el motor. Por el espejo retrovisor, vi a Daniela todavía de pie en la acera, viéndome alejar por segunda vez en nuestras vidas. Pero esta vez, el que se alejaba era un hombre completamente diferente. Los meses siguientes fueron de crecimiento exponencial para la consultoría. Andrea había conseguido un contrato con una cadena de tiendas de ropa que quería expandirse a nivel nacional. Era nuestro proyecto más grande hasta la fecha, con un presupuesto que triplicaba todo lo que habíamos manejado antes. El trabajo era intenso, las reuniones interminables, pero cada desafío superado nos acercaba más a convertirnos en una de las consultorías más respetadas de la ciudad. Un jueves por la tarde, mientras revisaba propuestas en mi oficina, Andrea entró con una expresión extraña en su rostro. Llevaba su portátil bajo el brazo y cerró la puerta detrás de ella. Algo que solo hacía cuando teníamos que hablar de algo importante. «Hermano, tienes que ver esto»,
dijo, colocando el portátil en mi escritorio. En la pantalla estaba la página de una revista de negocios digital local. El titular decía, jóvenes emprendedores que están revolucionando el mundo de los negocios en la ciudad. Y allí, en tercer lugar de la lista, estábamos Andrea y yo con una foto que nos habían tomado durante la inauguración de nuestra oficina. ¿Cuándo salió esto?, pregunté sorprendido. Hace 2 horas. Ya tiene más de 50.000 vistas y los comentarios están explotando. Sebastián, nos están pidiendo entrevistas, 3 estaciones de radio y un programa de televisión matutino. No podía creerlo. Había trabajado tan duro, tan concentrado en construir algo sólido que no me había detenido a pensar en el reconocimiento público. Leí el artículo completo. Hablaba de cómo Andrea y yo habíamos empezado de cero, de nuestros proyectos exitosos, de nuestra filosofía de trabajo centrada en ayudar a los pequeños y medianos empresarios a crecer de forma sostenible. Esto es increíble, dije finalmente, pero también da un poco de miedo. ¿Estamos preparados para este nivel de exposición?, Andrea sonrió. Hermano, nos hemos estado preparando para esto durante 2 años. Es hora de que la gente sepa quiénes somos y qué hacemos. Aceptamos la entrevista en el programa matutino para el lunes siguiente. Pasamos el fin de semana preparándonos, practicando respuestas, revisando nuestros números y proyecciones. Andrea se encargó de coordinar con el equipo de producción del programa mientras yo me aseguraba de que nuestros proyectos actuales continuaran su curso normal. El lunes llegó más rápido de lo que esperaba. Andrea y yo nos encontramos en el estudio de televisión a las 6 de la mañana. La maquilladora nos preparó mientras repasábamos mentalmente nuestros puntos clave. La presentadora del programa, una mujer llamada Patricia con 20 años de experiencia en televisión, nos explicó brevemente el formato. Será una conversación informal, nos aseguró. Quiero que el público os conozca, que vea que sois personas reales con una historia inspiradora. Simplemente sed vosotros mismos. La entrevista comenzó mejor de lo que esperaba. Patricia hizo preguntas inteligentes sobre nuestro proceso, sobre los desafíos del emprendimiento, sobre cómo mantenemos el equilibrio entre ser hermanos y socios comerciales. Andrea respondió con su carisma natural. Yo complementé con datos concretos y ejemplos específicos de nuestros casos de éxito. Entonces Patricia preguntó algo que no habíamos anticipado. Sebastián, según tengo entendido, hubo un momento personal difícil que te impulsó a tomar este camino empresarial. ¿Puedes contarnos sobre eso? Mi mente voló inmediatamente a esa noche en el jardín, al anillo arrojado a los arbustos, a las palabras de Daniela llamándome mediocre. Andrea me miró de reojo, dejándome decidir cuánto compartir. Hace 2 años, pasé por una ruptura muy dolorosa, comencé con cuidado. Alguien muy cercano a mí me hizo sentir que no era suficiente, que mis metas y aspiraciones eran mediocres. Ese momento, aunque devastador en su momento, me obligó a reevaluar quién era realmente y qué quería lograr en la vida. Y claramente encontraste tu respuesta, comentó Patricia con una cálida sonrisa. Encontré algo mejor que una respuesta, repliqué. Encontré un propósito. Me di cuenta de que no necesitaba la validación externa para saber mi valor. Que el éxito no se mide por impresionar a los demás, sino por la satisfacción de construir algo significativo con tus propias manos. La entrevista continuó durante otros 15 minutos. Cuando terminó, varios miembros del equipo de producción nos felicitaron. Patricia nos dijo que había sido una de sus mejores entrevistas del mes y que definitivamente querría hacer un seguimiento en 6 meses. Salimos del estudio sintiéndonos eufóricos. Andrea revisó inmediatamente su teléfono y sus ojos se abrieron de par en par. Sebastián, ya somos tendencia en las redes sociales. Mira todos estos mensajes. Efectivamente, nuestra bandeja de entrada estaba explotando. Solicitudes de consulta, ofertas de colaboración, mensajes de felicitación de conocidos que no habíamos visto en años. Pero hubo un mensaje en particular que me llamó la atención. Era de un número que no tenía guardado, pero que reconocí de inmediato. Vi tu entrevista esta mañana. Estoy muy orgullosa de ti. Siempre supe que eras especial, incluso cuando no lo valoré. Me gustaría que habláramos, por favor. De Daniela. Por supuesto, ella había visto la entrevista.
Probablemente la mitad de la ciudad la había visto. Suspiré y le mostré el mensaje a Andrea. ¿Vas a responderle?, preguntó mi hermana con una mezcla de curiosidad y preocupación. No, respondí firmemente mientras bloqueaba el número. Ese capítulo está cerrado y no voy a reabrirlo por ningún motivo. Durante las semanas siguientes, la exposición mediática trajo resultados que superaron todas nuestras expectativas. Nuevos clientes llegaban a diario, algunos con proyectos tan grandes que tuvimos que contratar a 3 consultores adicionales. Andrea y yo trabajábamos largas horas, pero era diferente a antes. Ahora, trabajábamos con una energía renovada, sabiendo que cada esfuerzo nos acercaba más a nuestras metas. Un viernes por la tarde, recibí una llamada de mi antiguo jefe, el señor Márquez. No había hablado con él desde que renuncié hacía más de un año. Sebastián, vi tu entrevista en la televisión, comenzó con su voz característica. Sabía que tenías potencial, pero esto superó todas mis expectativas. Quiero que vengas a la oficina la próxima semana. Tengo una propuesta que creo que te interesará. Intrigado, acepté la reunión. El martes siguiente, me presenté en las oficinas de mi antigua empresa. El lugar se veía igual que cuando trabajaba allí, pero ahora lo miraba desde una perspectiva completamente diferente. Ya no era el empleado inseguro que se dejaba humillar por Rodrigo. Era un empresario exitoso visitando como un igual. El señor Márquez me recibió con un firme apretón de manos y una sonrisa genuina. En su oficina, había otra persona, un hombre de unos 50 años con un traje impecable. Sebastián, me gustaría que conocieras al señor Viegas. Es el director de operaciones de nuestra empresa matriz en Miami. Nos dimos la mano y tomamos asiento. El señor Viegas fue directo al grano. Hemos estado observando el trabajo de su consultoría, señor Sebastián. Su enfoque en la optimización de procesos y el crecimiento sostenible es exactamente lo que necesitamos. Queremos contratarlos para reestructurar nuestras operaciones en 5 países de América Latina. Casi me caigo de la silla. Era el tipo de contrato con el que empresarios como yo solo soñaban. El presupuesto que mencionaron era suficiente para asegurar el futuro de nuestra consultoría durante los próximos 5 años. Es un proyecto ambicioso, continuó el señor Viegas. Requerirá viajes constantes, un equipo dedicado y aproximadamente 18 meses de trabajo intenso. Pero si aceptan, los convertirá en la consultoría líder en toda la región. ¿Puedo consultarlo con mi socia?, pregunté, refiriéndome a Andrea. Por supuesto. Tómense el tiempo que necesiten, pero necesitamos una respuesta en 2 semanas. Salí de esa reunión con la mente dando vueltas. Esa noche, Andrea y yo nos reunimos en mi apartamento con una botella de vino para discutir la propuesta. Era exactamente aquello por lo que habíamos estado trabajando, pero también representaba un compromiso enorme. ¿Qué te preocupa?, preguntó Andrea después de escuchar mis dudas. Es solo que todo está sucediendo muy rápido. Hace 2 años, estaba en el peor momento de mi vida, sintiéndome completamente derrotado. Y ahora tenemos esta increíble oportunidad. Una parte de mí teme que algo salga mal. Andrea me miró con esa expresión seria que usaba cuando estaba a punto de decirme algo importante. Hermano, ¿sabes por qué has tenido tanto éxito? No fue solo porque trabajaste duro. Fue porque dejaste de basar tu valía en la opinión de los demás. Daniela te hizo sentir pequeño, pero en realidad te liberó. Te obligó a descubrir quién eras sin ella. Y resultó que eras mucho más de lo que cualquiera de los dos imaginaba. Tenía razón. Todo este tiempo me había centrado en mejorar, en crecer, en construir algo sólido. Pero en el fondo, una pequeña parte de mí todavía llevaba el peso de esas palabras, mediocre. Esta oportunidad con la empresa era mi oportunidad de demostrarme a mí mismo de una vez por todas que no solo no era mediocre, sino que era capaz de cosas extraordinarias. Aceptemos, dije finalmente, pero con una condición. Contratamos a 2 consultores senior más para que se encarguen de nuestros clientes actuales mientras nos centramos en este proyecto. No voy a sacrificar la calidad de nuestro trabajo por la ambición. Andrea levantó su copa de vino. Por nuestro futuro. Y por dejar el pasado donde pertenece.
Brindamos sin saber que esta decisión nos llevaría a un encuentro que lo cambiaría todo de nuevo. La preparación para el proyecto con la empresa multinacional consumió las siguientes 2 semanas completas. Andrea y yo contratamos a 2 consultores senior con experiencia internacional. Ricardo, un experto en logística que había trabajado en Brasil y Argentina, y Mónica, una especialista en recursos humanos con un máster en gestión del cambio organizacional. Juntos, formamos un equipo sólido que podía manejar tanto a nuestros clientes actuales como al nuevo megaproyecto. El primer viaje estaba programado para la Ciudad de México, donde pasaríamos 2 semanas analizando las operaciones de la oficina principal antes de pasar a las sucursales en otros países. Andrea estaba emocionada. Yo estaba nervioso pero decidido. Era la oportunidad de nuestras vidas y no podíamos desperdiciarla. 2 días antes del viaje, mientras empaquetaba documentos en mi oficina, recibí una llamada de mi madre. Ella y mi padre habían estado increíblemente orgullosos de nuestros logros, presumiendo de nosotros con todos sus conocidos. Mi madre me llamaba cada semana para preguntar cómo iba todo y para compartir algún consejo basado en su experiencia gestionando el pequeño negocio familiar de mi padre. Hijo, hay algo que necesito decirte, comenzó con un tono que inmediatamente me puso en alerta. Daniela vino a visitarnos ayer. Sentí como si me hubieran echado un jarro de agua fría. ¿Qué? Apareció sin avisar, diciendo que necesitaba hablar con nosotros urgentemente. Sebastián, se veía terrible, delgada, con ojeras, claramente estresada. Nos contó todo sobre Rodrigo, sobre las deudas, sobre cómo perdió su trabajo en la agencia de publicidad porque no podía concentrarse. Mamá, ese no es mi problema, dije con más dureza de la que pretendía. Lo siento, pero ella tomó sus decisiones y ahora tiene que vivir con las consecuencias. Lo sé, hijo. Lo sé. Y créeme, tu padre le dijo exactamente eso, pero hay algo más que necesita saber. Nos pidió que intercediéramos por ella, que te convenciéramos de que le dieras otra oportunidad. Absolutamente no, respondí firmemente. Mamá, te agradezco que me lo digas, pero mi respuesta es no. He trabajado muy duro para reconstruir mi vida. No voy a permitir que alguien que me destruyó emocionalmente vuelva solo porque las cosas le van mal ahora. Tu padre y yo le dijimos lo mismo, me aseguró mi madre. Le explicamos que había seguido adelante y que no tenía derecho a aparecer ahora pidiendo una segunda oportunidad. Pero Sebastián, dijo algo que me preocupó. Mencionó que si no hablas con ella, encontrará otra manera de acercarse a ti. ¿Me está amenazando? Pregunté incrédulo. No lo sé, hijo. Solo lo menciono para que estés alerta. Conoces a Daniela, cuando quiere algo, puede ser muy persistente. Después de colgar, me senté en mi oficina procesando la información. La Daniela que yo conocía era orgullosa, a veces manipuladora, pero nunca la había visto como una acosadora. Sin embargo, la gente desesperada hace cosas desesperadas. Decidí hablar con Andrea sobre esto para que ella también estuviera alerta. El día del viaje llegó sin más incidentes. Andrea y yo llegamos al aeropuerto 2 horas antes, revisando 2 veces los documentos que necesitaríamos para las reuniones en México. Estábamos en la fila para facturar nuestro equipaje cuando escuché una voz familiar detrás de mí. Sebastián, qué coincidencia encontrarte aquí. Me di la vuelta y allí estaba Daniela con una maleta pequeña y vestida con ropa deportiva. Su aspecto había mejorado desde la última vez que la vi en el restaurante, pero todavía se veía más delgada de lo normal y con una expresión de determinación que me inquietó. Daniela, ¿qué haces aquí? Pregunté, aunque una parte de mí ya sospechaba la respuesta. Voy a Playa del Carmen. Una amiga me invitó a pasar unos días en su casa de la playa. Necesito desconectar, ya sabes, después de todo por lo que he pasado. Andrea, que había estado pagando el exceso de equipaje, se acercó y evaluó la situación de inmediato. ¡Qué coincidencia!, dijo con un tono que dejaba claro que no creía en las coincidencias. ¿Vosotros también viajáis?, preguntó Daniela con falsa inocencia. Viaje de negocios, respondí secamente. Daniela, mi madre me dijo que fuiste a mi casa. Necesito que entiendas algo muy claramente. No vamos a tener esa conversación que tan desesperadamente quieres. Ni ahora, ni nunca.
He seguido adelante con mi vida y necesito que lo respetes. Solo quiero hablar, Sebastián, dijo con voz suplicante. 5 minutos. Es todo lo que pido. Luego prometo que desapareceré de tu vida para siempre si es lo que quieres. Ya tuvimos esa conversación en el restaurante, le recordé. Mi respuesta no ha cambiado y no va a cambiar. Ahora, si nos disculpas, tenemos un vuelo que coger. Andrea y yo facturamos nuestro equipaje y nos dirigimos hacia seguridad. Daniela no nos siguió, pero pude sentir su mirada fija en mi espalda mientras nos alejábamos. Hermano, esa mujer no se va a rendir fácilmente, comentó Andrea una vez que estuvimos en la sala de espera de nuestro vuelo. Lo sé, pero ese es su problema, no el mío. Tenemos cosas más importantes en las que centrarnos. El vuelo a la Ciudad de México transcurrió sin problemas. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino de reuniones, análisis de procesos, entrevistas con empleados y evaluaciones de eficiencia operativa. El trabajo fue intenso pero gratificante. El equipo directivo de la empresa quedó impresionado con nuestra metodología y los resultados preliminares que presentamos. Durante esas 2 semanas, bloqueé de mi mente todo lo relacionado con Daniela. Me concentré por completo en el proyecto, trabajando junto a Andrea desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche algunos días. Cuando finalmente regresamos a casa, estábamos agotados pero satisfechos. Habíamos superado con éxito la primera fase del proyecto con excelentes resultados. Una semana después de regresar, mientras revisaba los informes finales en mi apartamento un sábado por la tarde, sonó el timbre. No esperaba visitas. Miré por la mirilla y mi corazón se hundió. Era Daniela. Abrí la puerta sin quitar la cadena de seguridad. ¿Cómo conseguiste mi dirección? Tu hermana Andrea la tiene publicada en su perfil de LinkedIn como la dirección de contacto de la empresa, respondió. Sebastián, por favor. Necesito hablar contigo. Es importante. Daniela, esto ya es acoso. Si no te vas ahora mismo, voy a llamar a la policía. Por favor, solo 5 minutos, suplicó. Te juro que después de esto, no volveré a molestarte. Pero hay algo que necesitas saber, algo que no te he contado y que cambiará tu perspectiva sobre todo lo que pasó. Una parte de mí quería cerrarle la puerta en la cara. Pero otra parte, quizás la que todavía recordaba los buenos momentos que habíamos compartido antes de que todo se desmoronara, sentía curiosidad. ¿Qué podía ser tan importante como para que siguiera insistiendo así? Tienes 3 minutos, dije finalmente, quitando la cadena y abriendo la puerta. Y deja la puerta abierta. No quiero que pienses que esto significa algo más que dejarte decir lo que viniste a decir. Daniela entró y se quedó en medio de mi sala de estar, mirando a su alrededor. Mi apartamento había cambiado mucho desde la última vez que estuvo aquí, hace más de 2 años. Los muebles viejos habían sido reemplazados. Había obras de arte en las paredes, una estación de trabajo profesional donde antes había un escritorio desvencijado. ¿Te ha ido muy bien?, comentó en voz baja. 2 minutos y medio, dije, mirando mi reloj. Respiró hondo. Vale. La verdad es que cuando te dejé por Rodrigo, ya sabía que estaba robando dinero de la empresa. Me quedé helado. ¿Qué? Lo sabía, continuó rápidamente. Me lo dijo 2 semanas después de que empezáramos a salir. Me dijo que estaba redistribuyendo recursos para asegurar nuestro futuro. Yo no quise hacer preguntas. Me gustaba la vida que me estaba dando, los viajes, los regalos, la atención. Y cuando me propuso que dejáramos a nuestras parejas para estar juntos, acepté sin pensar en las consecuencias. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque la fiscalía está investigando y encontraron mensajes entre Rodrigo y yo donde se menciona el dinero. Mi abogado dice que podrían acusarme de complicidad si no coopero con la investigación. Pero si coopero, Rodrigo va a decir que fui yo quien lo convenció de robar el dinero en primer lugar, que todo fue idea mía. Finalmente lo entendí. Viniste aquí para pedirme que testifique a tu favor, para decir que no eras ese tipo de persona. No exactamente, dijo, bajando la mirada. Vine a decirte la verdad porque te la merecías. ¿Y por qué?
Porque quiero que sepas que la persona que te dejó esa noche en el jardín, esa persona terrible que te llamó mediocre y tiró tu anillo, no era realmente yo. Era alguien cegado por la codicia y la ambición. Alguien que perdió de vista lo que realmente importaba en la vida. Daniela, dije lentamente. Aprecio que finalmente seas honesta sobre lo que pasó, pero no cambia nada. Sigues siendo responsable de tus decisiones. Sabías que Rodrigo estaba robando y decidiste beneficiarte de ello. Me traicionaste conscientemente y me humillaste públicamente. El hecho de que ahora estés enfrentando las consecuencias no borra esas acciones. Lo sé, susurró, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No espero tu perdón. Solo quería que supieras toda la verdad antes de que todo salga a la luz públicamente. Porque saldrá. Sebastián, el juicio comienza en un mes y tu nombre va a salir. Los medios van a querer hablar contigo. Van a preguntarte sobre nuestra relación, sobre lo que sabías o no sabías. Sentí una punzada de pánico. Habíamos trabajado muy duro para construir nuestra reputación profesional. Un escándalo público podría dañar todo lo que Andrea y yo habíamos logrado. Yo no sabía nada, dije firmemente. Y tengo los registros bancarios para demostrarlo. Nunca recibí ni un solo centavo de ese dinero robado. Ni siquiera sabía que Rodrigo estuviera haciendo algo ilegal. Lo sé, asintió. Por eso vine a advertirte. Para que estuvieras preparado cuando los periodistas empiecen a hacer preguntas. Mi abogado dice que probablemente querrán entrevistarte. Se quedó allí esperando que dijera algo más, pero no tenía nada más que decir. Esta conversación había confirmado lo que ya sabía. Había esquivado una bala enorme al no terminar con Daniela. Si hubiéramos seguido juntos, probablemente estaría involucrado en su lío legal en este momento. Gracias por la advertencia, dije finalmente. Ahora, por favor, vete. Y no vuelvas. La próxima vez, no seré tan educado. Daniela asintió y caminó hacia la puerta. Se detuvo en el umbral y se giró por última vez. Por si sirve de algo, el anillo que tiraste ese día era precioso. Y el hombre que lo compró era exactamente el tipo de persona con la que debería haberme quedado. Cerré la puerta detrás de ella y me quedé allí varios minutos, procesando todo lo que acababa de escuchar. Inmediatamente después de que Daniela se fuera, llamé a Andrea para contárselo todo. Mi hermana escuchó en silencio mientras le explicaba la situación legal de Daniela y la posibilidad de que nuestros nombres aparecieran en los medios. Tenemos que adelantarnos a esto, dijo Andrea con su característico pensamiento estratégico. Mañana a primera hora, contactaremos a nuestro abogado. Quiero que revise todos nuestros registros financieros de los últimos 3 años. Necesitamos documentación que demuestre que nunca tuviste una conexión financiera con Rodrigo o sus actividades ilegales. Ya lo hice, le aseguré. Después de que Daniela me dejara, cerré todas las cuentas conjuntas que teníamos. Cada centavo que he ganado desde entonces está completamente documentado y es legítimo. Bien. También necesitamos preparar un comunicado de prensa por si acaso. Algo breve pero contundente que deje claro que no tuviste ninguna implicación en los actos criminales de tu excompañero de trabajo. Los días siguientes fueron de intensa preparación. Nuestro abogado, el señor Hernández, revisó a fondo toda nuestra documentación y nos aseguró que no había nada que pudiera vincularnos legalmente con el caso de Rodrigo. Sin embargo, nos advirtió que los medios podrían intentar crear historias sensacionalistas. A la prensa le encantan los escándalos, explicó. El hecho de que tu exnovia te dejara por el hombre que ahora está siendo procesado por fraude es exactamente el tipo de historia que vende. Mi consejo es que no hagáis ningún comentario público a menos que sea absolutamente necesario. Cualquier declaración debe pasar primero por mí. 2 semanas después, la bomba explotó. Un periódico local publicó un extenso artículo sobre el caso de Rodrigo, detallando sus robos a la empresa y mencionando a Daniela como posible cómplice. Para mi horror, el artículo también incluía un párrafo sobre mí. Entre las víctimas colaterales del caso se encuentra Sebastián Morales, un empresario local y exnovio de la señorita Daniela, quien fue dejado por ella para iniciar una relación con el acusado Rodrigo Vega. Mi teléfono explotó con llamadas y mensajes, periodistas,
conocidos, incluso clientes preocupados queriendo saber si la consultoría estaba involucrada en algo ilegal. Andrea y yo pasamos todo el día respondiendo correos electrónicos y haciendo llamadas para tranquilizar a nuestros clientes. Pero no todo fueron malas noticias. Para mi sorpresa, la reacción del público fue mayoritariamente de apoyo. En las redes sociales, la gente comentaba cómo había esquivado una bala y celebraba mi éxito después de la ruptura. Algunos medios incluso querían hacer reportajes sobre cómo había superado la traición y convertido el dolor en motivación empresarial. El señor Hernández nos aconsejó aceptar solo una entrevista con un medio respetable para contar nuestra versión de la historia una vez y cerrar el tema. Elegimos un programa de noticias nocturno conocido por su periodismo serio. La entrevista fue programada para un jueves por la noche. El periodista, un hombre de unos 45 años llamado Javier Torres, fue profesional y respetuoso. Me preguntó sobre mi relación con Daniela, sobre cuándo rompimos y si tenía algún conocimiento de las actividades ilegales de Rodrigo. Absolutamente ninguno, respondí con claridad. Cuando Daniela y yo rompimos, corté todo contacto con ella y con Rodrigo. Estaba centrado en reconstruir mi vida y mi carrera. No tenía ni idea de lo que estaban haciendo hasta que salió en las noticias. ¿Cómo te sientes ahora al ver que la persona que te dejó se enfrenta a estas consecuencias?, preguntó Javier. Pensé cuidadosamente mi respuesta. No siento satisfacción. Lo que siento es alivio por haber descubierto su verdadera naturaleza cuando lo hice, antes de involucrarme más profundamente. Y también siento gratitud porque ese momento doloroso me obligó a crecer de maneras que probablemente nunca habría crecido si hubiéramos seguido juntos. La entrevista se emitió esa noche y la respuesta fue abrumadoramente positiva. Clientes actuales nos escribieron mensajes de apoyo. Nuevos clientes potenciales se pusieron en contacto, impresionados por cómo habíamos manejado la situación con dignidad y profesionalismo. El juicio de Rodrigo comenzó 3 semanas después. Fui citado como testigo, pero mi participación fue mínima. Simplemente confirmé fechas de nuestra relación laboral y personal con Daniela y dejé claro que nunca supe de sus actividades ilegales. El fiscal pareció satisfecho con mi testimonio y me liberó después de solo 20 minutos. Vi a Daniela en el juzgado. Se veía pequeña y derrotada, sentada junto a su abogado. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo y vi en sus ojos algo que parecía disculpa y aceptación. Asentí levemente, no en señal de perdón, sino de reconocimiento de que ambos estábamos cerrando este capítulo de nuestras vidas de una vez por todas. El juicio duró 2 meses. Al final, Rodrigo fue sentenciado a 8 años de prisión por fraude y malversación de fondos. Daniela, que cooperó con la fiscalía y demostró que había sido manipulada, aunque no inocente, recibió 2 años de libertad condicional y la obligación de pagar una restitución. Su reputación quedó públicamente destruida. Mientras todo esto sucedía, Andrea y yo continuamos con el proyecto internacional. Visitamos oficinas en Colombia, Chile, Perú y finalmente Argentina. En cada país, implementamos mejoras que resultaron en aumentos significativos en la eficiencia operativa. El director de operaciones, el señor Viegas, quedó tan impresionado que nos ofreció un contrato adicional para expandir nuestros servicios a sus operaciones en Europa. 18 meses después de iniciar el proyecto, Andrea y yo estábamos en la oficina celebrando la exitosa conclusión del contrato más grande de nuestra historia. Habíamos cumplido todos los objetivos, superado todas las expectativas y establecido nuestra consultoría como líder en la región. ¿Recuerdas esa noche en el jardín?, preguntó Andrea mientras brindábamos con champán. Cuando pensabas que tu vida se había acabado. Como si fuera ayer, respondí. Pero parece una vida completamente diferente. Como si le hubiera pasado a otra persona. En cierto modo, le pasó a otra persona, reflexionó mi hermana. Ese Sebastián murió esa noche. El hombre que eres ahora nació de esas cenizas. Tenía razón. El hombre que había llorado buscando un anillo en los arbustos ya no existía. En su lugar había un empresario exitoso y seguro de sí mismo que había aprendido que su valía no dependía de la opinión de ninguna persona. Que el verdadero éxito no se trataba de impresionar a quien te había rechazado, sino de construir una vida tan plena que ese rechazo se volviera irrelevante.
Esa noche, mientras conducía a casa después de la celebración, pasé por el restaurante donde me había encontrado con Daniela hacía más de un año. Sonreí levemente, recordando cómo me había suplicado una segunda oportunidad, sin saber que yo ya había superado por completo lo nuestro. La vida tiene formas extrañas de cerrar círculos. A veces, la peor traición se convierte en el mejor regalo. Y a veces, tirar un anillo al suelo es la forma que tiene el universo de decirte que mereces algo mucho mejor que una joya. Mereces respeto, lealtad y alguien que vea tu valor sin necesidad de demostraciones. 3 años después de aquella noche en el jardín de mis padres, mi vida había alcanzado una estabilidad y plenitud que nunca imaginé posibles. La consultoría que Andrea y yo fundamos se había convertido en una de las más respetadas de la región, con oficinas en 4 países y un equipo de 25 profesionales altamente capacitados. Pero lo más importante no eran los logros profesionales, sino la paz interior que había encontrado. Había aprendido a medir mi éxito no por el reconocimiento externo o por demostrarle algo a alguien, sino por la satisfacción de construir algo significativo y ayudar a otros en el proceso. Un sábado por la tarde de primavera, estaba en la nueva casa que había comprado en las afueras de la ciudad. Era un lugar tranquilo con un gran jardín donde había plantado varios árboles frutales. Mientras podaba las ramas de un naranjo, escuché sonar el timbre. Era mi hermana Andrea, acompañada de alguien que no esperaba ver. Mi antiguo jefe, el señor Márquez, ahora jubilado de la empresa, pero con quien mantenía un contacto ocasional. Sebastián, espero no interrumpir tu tarde, dijo el señor Márquez con su cordialidad habitual. Pero tenía que venir personalmente a darte una noticia. Los invité a pasar y preparé café mientras el señor Márquez abría su maletín y sacaba una revista de negocios especializada. Salió esta mañana, dijo, mostrándome la portada. Querían darte una sorpresa. En la portada estaba mi foto con Andrea con el titular, Emprendedores del Año, la historia de superación detrás del éxito de Morales Consulting. El artículo de 10 páginas detallaba nuestro crecimiento, nuestros proyectos exitosos y, sí, también mencionaba brevemente la historia de mi ruptura con Daniela y cómo ese momento difícil me había impulsado a crear algo extraordinario. La mejor parte de todo, añadió Andrea con una sonrisa, es que ya nos han contactado 3 universidades para dar conferencias sobre emprendimiento, y hay una editorial interesada en que escribas un libro sobre liderazgo y resiliencia empresarial. Me sentí abrumado, pero profundamente agradecido. No por el reconocimiento en sí, sino porque representaba la validación de años de trabajo duro, de decisiones difíciles, de mantenerme fiel a mis valores incluso cuando el camino era incierto. Esa noche, después de que Andrea y el señor Márquez se fueran, me quedé en mi jardín viendo el atardecer. Saqué de mi cartera algo que había guardado durante todos estos años. Una fotografía arrugada del anillo que iba a darle a Daniela. La había guardado no como un recordatorio del dolor, sino como un símbolo de un capítulo que necesitaba cerrar por completo. Caminé hasta el pequeño cerezo que había plantado cuando me mudé a esta casa. Cavé un pequeño agujero en la tierra junto a sus raíces y enterré la fotografía. Gracias, susurré. No a Daniela, sino a toda la experiencia por enseñarme que el rechazo a veces es protección. Que las puertas que se cierran lo hacen para que podamos ver las ventanas que se abren. Que el verdadero amor propio no viene de la validación externa, sino de conocer tu propio valor. 2 meses después, durante una conferencia que di en la universidad donde me gradué, una joven estudiante levantó la mano durante la sesión de preguntas y respuestas. Señor Morales, su historia es muy inspiradora, pero tengo una pregunta personal si me lo permite. ¿Alguna vez perdonó a la persona que lo traicionó? El público guardó silencio, esperando mi respuesta. Pensé cuidadosamente antes de hablar. El perdón es un proceso complejo, comencé. No creo que perdonar signifique olvidar lo que pasó o permitir que esa persona vuelva a tu vida. Para mí, perdonar significó dejar ir el resentimiento que me estaba consumiendo. Significó aceptar que esa persona tomó decisiones que la llevaron por un camino y yo tomé decisiones que me llevaron por otro. Nuestras vidas se separaron por una razón. Hice una pausa y continué. Pero lo más importante que aprendí es que no necesité su arrepentimiento para sanar. No necesité que reconociera su error para seguir adelante. Mi sanación y mi éxito no dependían en absoluto de ella. Dependían de mí y de las decisiones que tomé después de ese momento doloroso.
La estudiante asintió pensativamente. Después de la conferencia, varios jóvenes se acercaron a mí para compartir sus propias historias de traición y superación. Me di cuenta de que mi experiencia, aunque personal y dolorosa en su momento, había resonado con muchos otros que se enfrentaban a situaciones similares. Esa noche, mientras conducía de regreso a casa, recibí un mensaje de un número desconocido. Por un momento, dudé en abrirlo, pero la curiosidad ganó. Sebastián, soy Daniela. Sé que te pedí que no volviéramos a hablar y voy a respetar eso después de este mensaje. Solo quería que supieras que vi tu conferencia en línea. Estoy genuinamente feliz de ver todo lo que has logrado. Cumplí mi sentencia de libertad condicional y estoy trabajando en una pequeña librería, tratando de reconstruir mi vida. Honestamente, no espero una respuesta y no volveré a contactarte. Solo quería decir que tenías razón en todo. Merecías mucho más de lo que yo podía darte. Cuídate. Leí el mensaje 2 veces y luego lo borré. No con ira ni con satisfacción vengativa, sino con genuina indiferencia. Esa parte de mi vida estaba completamente cerrada. Daniela era ahora solo un personaje en una historia que había terminado hace mucho tiempo. 6 meses después, en la fiesta del 3er aniversario de nuestra consultoría, estaba brindando con mi equipo cuando noté a una mujer en la entrada del salón. Era Camila, una arquitecta que habíamos contratado recientemente para diseñar nuestras nuevas oficinas. Nos habíamos conocido hacía 3 meses durante una reunión de planificación y desde entonces habíamos compartido varios cafés y almuerzos mientras trabajábamos en el proyecto. Se acercó con una cálida sonrisa. Felicidades, Sebastián. Es impresionante lo que has construido. Todo este equipo, esta energía. Es inspirador. No lo construí solo, respondí, señalando a Andrea, que estaba rodeada de nuestros empleados. Esto fue un esfuerzo de equipo desde el primer día. Esa humildad es exactamente por lo que te admiro, dijo Camila. Muchos empresarios exitosos se olvidan de las personas que les ayudan a llegar a donde están. Tú no. Hablamos durante horas esa noche. Por primera vez en años, sentí una conexión genuina con alguien. No estaba buscando validación ni tratando de demostrar nada. Simplemente estaba disfrutando de una conversación honesta con una persona que me veía por quién era realmente, no por quién había sido o por lo que había logrado. Cuando la fiesta terminó y estaba ayudando a limpiar, Andrea se acercó con una mirada de complicidad. ¿Te gusta?, afirmó más que preguntó. Es tan obvio solo para alguien que te conoce. Me reí. Y creo que es perfecto. Es hora de que abras tu corazón de nuevo. Has hecho todo el trabajo interno. Has sanado. Has crecido. Mereces ser feliz, hermano. Tenía razón. Durante 3 años, había estado tan centrado en construir mi negocio y en reconstruirme a mí mismo que había dejado el amor romántico completamente de lado. Pero ahora, finalmente, me sentía listo. No para llenar un vacío, porque ya no había ningún vacío que llenar, sino para compartir la plenitud que había encontrado. Varios meses después, Camila y yo oficializamos nuestra relación. Fue diferente a todo lo que había experimentado antes. Había respeto mutuo, admiración genuina, apoyo incondicional. Ella celebraba mis éxitos sin sentirse amenazada, y yo celebraba los suyos con sincero orgullo. Una noche, mientras cenábamos en mi casa, Camila me preguntó sobre el cerezo de mi jardín. Tiene una historia, le dije. Y por primera vez en mucho tiempo, le conté todo sobre Daniela, sobre el anillo, sobre esa noche en el jardín y sobre cómo ese momento devastador se había convertido en el catalizador de todo lo bueno que vino después. Enterré una foto del anillo junto a ese árbol cuando me mudé aquí, expliqué, como una forma de cerrar ese capítulo definitivamente. Camila me tomó la mano. Me alegro de que lo hicieras. Porque ese cierre te permitió estar completamente presente ahora, conmigo, sin cargar con el peso de ese pasado. Miré el cerezo que ahora florecía maravillosamente. De algo doloroso y enterrado había crecido algo hermoso y vivo. Una metáfora perfecta de mi propia transformación. ¿Alguna vez has enfrentado una traición que al final resultó ser lo mejor que te pudo haber pasado? ¿Has convertido tu dolor en motivación para crecer? Me encantaría leer tu historia en los comentarios.